Hola, entonces como dijimos en la presentación, yo les voy a conversar sobre el dolor crónico en niños y cómo tratar de evitarlo. Entonces, como ya sabemos, los síndromes dolorosos más frecuentes en población pediátrica son varios grupos, ¿cierto? Dolor relacionados a una enfermedad crónica, dolor crónico en específico, dolor asociado a un síndrome somatomorfo, pero en lo que yo me quiero enfocar es en el dolor relacionado a una lesión aguda, que es lo que me compete como anestesiólogo, ¿cierto? El dolor asociado a una injuria quirúrgica, el dolor agudo que pasa a ser crónico. Y la mejor manera de evitar que este dolor agudo pase a ser crónico es buscar alguna manera de prevenir que este dolor perdure. Entonces, en esto me quiero enfocar en la presentación, en qué maneras hay de prevenir esto. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Acá les traigo los clásicos trabajos que muestran las consecuencias del dolor en los niños. El trabajo de la doctora Grunó, que lo hemos visto en varias presentaciones de la CHEP previa, es el que instaura este concepto de la carga alostática, ¿ya? La carga alostática va a ser como una acumulación de estrés repetitivo en un niño y que va a hacer que se altere el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, alterando incluso el sistema inmunológico, ¿ya? Este estrés repetitivo en neonatos se vio que si medían niveles de cortisol hasta 1 año y medio después, estaba este nivel alterado. Y esto se relacionó con que hubiera alteración en el número de sinapsis de la vía del dolor, el número de células de la glía e incluso en el número de capilares e irrigación de las vías del dolor. Y todo esto se relacionó también con un menor desarrollo del volumen del hipocampo, lo que podría relacionarse en el futuro con que estos niños tuvieran incluso menor desarrollo cognitivo. Esa es la importancia del dolor, que podemos incluso alterar el desarrollo cognitivo futuro de los niños si este dolor no es bien tratado. Y en este segundo trabajo del doctor Bex, trabajaron con médulas espinal de ratones recién nacidos, donde hicieron varios cortes y vieron que el asta posterior de la médula espinal se comportaba muy parecido a la retina, que durante los primeros días de vida era dependiente la conformación de la sinapsis dependiendo del estímulo. Entonces, dependiendo si habían estímulos dolorosos, se alteraban estas sinapsis en pro de disminuir la sinapsis de la vía descendente que regulan la modulación del dolor. Entonces esto quedaba impreso en la médula de estas ratitas hasta la vida futura, donde había una facilitación de las vías ascendentes del dolor y una disminución de la sinapsis en las vías moduladoras descendentes. Entonces, súper importante que en los niños, sobre todo en los primeros días de vida, no reciban este estrés acumulativo que se podría imprimir para siempre y tener graves consecuencias en la vida adulta. ¿Qué otro concepto es importante? Es el dolor persistente postoperatorio. Hay varios trabajos que han tratado de cuantificar qué tan presente está el dolor después de una injuria aguda a distintos tiempos después de esta injuria. Y los trabajos más benignos han demostrado que alrededor de un 11%, y en los trabajos más malignos hasta un 50%, de niños tienen dolor persistente 12 meses después de una injuria quirúrgica, ¿ya? Teniendo como promedio un 20% de presencia de dolor persistente postoperatorio hasta 1 año después de una cirugía. ¿Y cuál es el problema de esto? Que se ha visto que de este 20%, un 10% de niños pueden desarrollar algún síndrome doloroso crónico. Entonces, me puse a buscar en la literatura qué factores habían estudiado como predictores para que un niño hiciera un síndrome doloroso persistente o un síndrome doloroso crónico después de una injuria aguda.
Así podíamos atacarlo de manera preventiva y evitar de alguna manera que los niños que estaban con estos factores de riesgo desarrollaran este síndrome. Pero lamentablemente la evidencia no es muy buena, ¿ya? Acá les traigo el resumen de la evidencia de un metaanálisis que juntó 12 trabajos en donde evalúa el riesgo de sesgo de cada uno de ellos, mostrando en gris oscuro, ¿cierto?, los trabajos de alto riesgo de sesgo, que son, como si se fijan, casi la mitad. Riesgo moderado cumpliría otro 25%, y de bajo riesgo de sesgo son muy poquitos, ¿ya? Solamente 6 trabajos incluían factores pronósticos, y de estos 6, solo 4 eran de bajo riesgo metodológico, ¿ya? Y solo 3 trabajos tenían pruebas estadísticas adecuadas para lo que querían demostrar. Entonces, en conclusión, la evidencia para buscar factores predictivos de dolor crónico después de una injuria quirúrgica no es muy buena. Sin embargo, quiero mencionar estos factores que son estudiados frecuentemente en este tipo de trabajo, ¿ya? Y que han concluido respecto a cada uno, aunque la evidencia, como dije, no es tan potente. Uno es la edad, ¿ya? La edad, al parecer, es un factor protector mientras menor edad tiene el niño para que desarrolle un síndrome doloroso crónico. Los han dividido en grupos etarios: menor de 6 años, de 6 a 12 y mayor de 13, siendo los niños de 0 a 6 años los que menor probabilidad tienen de desarrollar dolor persistente o dolor crónico, y los mayores de 13 casi doblan el porcentaje de incidencia de dolor crónico después de una injuria quirúrgica importante, ¿ya? El género, como todos sabemos, la gran mayoría de los pacientes con dolor crónico son mujeres, ¿ya? Pero en el caso de los niños no existe ningún estudio que lo demuestre, ni para dolor persistente ni para dolor crónico después de una injuria quirúrgica, ¿ya? Por lo tanto, el género en este caso no jugaría ningún rol. La presencia de dolor preoperatorio en los trabajos que revisé estaba más asociado a la impotencia funcional que esto provoca. Un niño que tiene poca movilidad o poca funcionalidad debido a un dolor preoperatorio es el que está más en riesgo de desarrollar dolor persistente o un dolor postoperatorio crónico. La presencia de dolor postoperatorio mal tratado, eso está archidemostrado que es un factor muy importante para desarrollar un dolor persistente o dolor crónico. Y lo otro muy importante son los factores psicológicos, dentro de los cuales vamos a mencionar varios. Los que más se han relacionado con desarrollar dolor persistente es la psicología tanto del niño como de los padres, ¿ya? En cuanto a los factores del niño, serían niños que tienen alteración del ciclo del sueño o niños muy ansiosos. Y en cuanto a los padres, el mayor factor de riesgo son los padres que tienden a ser catastróficos, o la enredada la palabra, catastrofización, esa es la palabra, catastrofización del dolor o de cada evento que le pueda pasar al hijo. Esos papás son los que peor pronóstico tienen en cuanto a que el niño vaya a desarrollar un dolor persistente. ¿Qué pasa entonces cuando el niño recibe una injuria quirúrgica y el dolor persiste? ¿Cómo lo manejamos para que esto no se nos vaya de las manos? Como les decía, esto parte de antes de la injuria quirúrgica, tiene que partir a modo de prevención. Entonces, cuando detectamos un niño que tiene todos estos factores que se creen que podrían influir en la perseverancia del dolor, un niño que tiene, por ejemplo, dolor preoperatorio y poca funcionalidad, que tiene ansiedad previa y mala capacidad de sobrellevar el dolor, que los papás son catastrofizadores del dolor o de cualquier cosa que le pase al niño de manera exagerada, tenemos que buscar alguna manera de hacer el preoperatorio una preparación para lo que se nos viene, que sería la cirugía, ¿ya?
Y esto tiene que ser no solo acompañado de nosotros, sino que podemos hacer una intervención de tipo psicológico, podemos hacer una intervención con el fisiatra para mejorar la funcionalidad del niño. Estamos obligados a hacer un manejo efectivo del dolor postoperatorio con todas las herramientas que tengamos, y tenemos que hablar con nuestros cirujanos, ¿cierto?, para que la técnica quirúrgica sea la óptima, ¿ya? Estos niños que nosotros pensamos que pueden tener los factores de riesgo para desarrollar dolor persistente, no son los niños para hacer una cirugía, por ejemplo, educativa, docente para los becados, sino que son niños que tienen que tener la técnica quirúrgica óptima. Y cuando se presenta ya este síndrome de dolor persistente, lo que tenemos que hacer es lo mismo, una evaluación multidisciplinaria y un enfoque en que nosotros los anestesiólogos no somos el único tratante, ¿ya? Hay que hacer una educación del dolor y hablar con la familia de qué se trata este síndrome y enfocarlo de distintas maneras, ¿ya? De la parte médica nos toca dar la analgesia óptima, descontinuar todos los analgésicos que están siendo inefectivos para evitar todos los efectos adversos y usar técnicas intervencionales cuando estas están indicadas, aunque haya poca experiencia aún en niños, ¿ya? De la parte física, apoyarnos con el fisiatra para mejorar la funcionalidad del niño, hacer ejercicios indicados en la hospitalización, tener un plan de actividades diarias para el postoperatorio, hacer un programa de ejercicios domiciliario, el uso de TENS o de algún otro método que ayude a disminuir los síntomas postoperatorios. Y apoyarnos también con la parte psicológica, súper importante, para mejorar las estrategias que el niño tenga para enfrentar el dolor. La terapia cognitivo-conductual está descrita en múltiples trabajos a partir de los 8 años, hacer una higiene del sueño, que los niños no se queden pegados, por ejemplo, en aparatos electrónicos toda la noche, que tengan una alteración del ciclo sueño-vigilia, técnicas de relajo, hipnosis e incluso terapia familiar para poder afrontar este problema. Eso era lo que les quería mencionar. Les traigo acá 3 lecturas recomendadas en que resumen un poco todo lo que les dije. Lamentablemente la evidencia aún no está tan fortalecida y espero que esto nos anime a ser parte de aumentar nuestra capacidad de investigar y publicar en qué podemos aportar en este tema, ¿ya? Como les decía, en resumen, esto es la prevención, detectar los niños que tienen estos factores de riesgo para tener este dolor persistente, y una vez que se presenta, hacer un abordaje agresivo, multidisciplinario, y que podamos terminar con esto antes de que se cronifique. Muchas gracias.